los contenidos de las telenovelas. Todo eso es lo que nosotros queremos propiciar. Son más de 100 diarios entre nacionales y regionales de circulación impresa frecuente. Cerca de 80, un poco más de 80 son regionales, un poco menos de 20 son nacionales. Ya muchos de ellos cerraron temporalmente, esperamos que no definitivamente. Sectores de la iglesia que conocen la vida del doctor José Gregorio Hernández. El problema es que no hemos tenido la información requerida con los datos necesarios, etcétera, para que se compruebe la realización de un milagro. Lo que importa ahorita es que haya informes. Usted lo disfrutará por Venevisión. Mira el picheo. Ahí está el tercer strike. Los navegantes del Magallanes logran el pase a la finalísima. Celebran los navegantes en el centro del diamante cuando han logrado pasar a la gran final. El viceministro de Educación Media, la viceministra de Planificación Económica, el viceministro de Refinación y Petroquímica, compañero Asdrúbal Chávez, la compañera Verónica Guerrero, viceministra para América Latina. Que cuando uno ocupa un cargo tan importante como ser ministro, debería primero informarse. Llevamos así un nuevo sistema cambiario. Nosotros, como el presidente ha dicho, vamos a mantener nuestra política de $1 preferencial, 6.30, y vamos a mantener los sistemas, y a fortalecer los sistemas complementarios como el SICAD, y entonces estamos construyendo un sistema de bandas. Yo quiero recordarle al pueblo venezolano que la semana pasada estuvo Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional y todos los titulares de los medios fue la promesa de que en el año 2014 el dólar se iba a mantener a 6.30. ¿Cuánto duró un año en Venezuela? 7 días. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con los colegas periodistas Andrés Rojas Jiménez, especialista en economía del diario El Nacional, gracias por estar aquí, y Nelín Escalante, quien conduce el programa Negocios y Mercadeo en Play FM 95.5. Bienvenido. Comenzamos. La economía venezolana se regirá a partir de ahora a través de un sistema cambiario dual. Es decir, se establecen dos tipos de cambio, un piso y un techo. El primero a 6.30 bolívares por dólar, será para importaciones, casos especiales y estudiantes. El segundo se regirá por la tasa SICAD. Por cierto, la última subasta se colocó a 11,36 y se aplicará para líneas aéreas, viajeros, tarjetas de crédito, efectivo y compras externas, que no sean de primera necesidad. A abrocharse el cinturón. Todo el mundo tiene derecho en este país a viajar. Todo el mundo tiene derecho a utilizar sus instrumentos financieros como bien pueda, todo en el marco de la ley. Lo que nosotros decimos es, no estamos en posibilidad de darle una tasa preferencial para que viaje. El SICAD pasa a ser administrado por el Centro Nacional de Comercio Exterior. La tasa sigue atendiendo a un mecanismo de subasta, pero la administración la hace el Centro Nacional de Comercio Exterior. Eso quiere decir que un sector de la economía o un requiriente de divisas que acude al SICAD puede acudir, ya no tiene la limitación que tenía antes el SICAD, sino que puede acudir de manera constante hasta satisfacer las necesidades que han sido identificadas a este mecanismo. Que los estudiantes, los pensionados, los casos especiales, las jubilaciones, todo eso está protegido con CADIVI, o sea, a tasa CADIVI. Las CADIVI no existen, disculpe que use ese término, a tasa preferencial. Este viernes se despejó el panorama para los viajeros y compras electrónicas. La normativa señala que habrá un cupón máximo anual de $3.000 y de esa cantidad serán descontados los pagos de viajes, las divisas en efectivo y tarjetas de crédito. Para un ahorro total con la actualización de las providencias de
1.000 millones, más de 1,576 millones de dólares. Como ustedes ven, es una cifra que incluso cuesta pronunciarla por lo elevada. Este es un monto que ha sido defraudado a la nación. Está, digamos, no podemos certificarlo porque las investigaciones están en curso, pero sí podemos certificar que esto nos va a permitir un ahorro de 1.576 millones de dólares para un uso racional, responsable de nuestras divisas, el desarrollo de la actividad económica en nuestro país. La liquidación por el uso de la tarjeta de crédito es el momento en que el operador cambiario, en este caso, para ejemplificarlo, el banco, lo acredita. Es decir, uno realiza el pago, ustedes recuerdan, cuando uno recibe el estado de cuenta, hay un momento en donde el banco hace efectivo el cobro. Justo en ese momento se hará la conversión. ¿Cuál será la principal consecuencia del nuevo esquema cambiario y sobre todo cuál es el impacto en la población? Andrés. Bueno, indiscutiblemente que hay una devaluación parcial del tipo de cambio para viajeros, para compras electrónicas, determinados sectores que venían operando a la tasa de 6.30 y ahora pasan a una tasa en principio de 11.36, pero como dijo el propio ministro Rafael Ramírez, eso dependerá de lo que semanalmente decida se determine en las subastas del llamado sistema complementario de administración de divisas, SICAD. Entonces, en ese sentido, ahí hay una devaluación. Se sigue manteniendo la tasa de 6.30 para determinados sectores. Aquí hay todo un tema de una polémica de si se le llama por completo devaluación. Diríamos que es parcial por el hecho de que se mantiene un esquema de tasa dual que ya por lo demás en otras épocas lo hemos tenido. Hubo un momento cuando se eliminó la tasa de 2.15 que pasamos a un esquema de una tasa de 2.60 y de 4.30 y en el pasado en otros controles de cambio también hemos tenido distintas tasas. La diferencia quizás ahora es que el margen superior de esa segunda tasa, la tasa superior, puede ser superior a 11,36 bolívares por dólar. ¿Es variable? Es variable porque va a depender mucho de la subasta. Obviamente aquí juega un factor fundamental el rol que tenga el Centro de Comercio Exterior y el Banco Central de Venezuela. Es decir, es un mecanismo de subasta bien particular porque no necesariamente en las subastas el que más, digamos, por ejemplo, si hacemos una puja por una obra de arte, el que ponga más, ese es el precio. En este caso no. En este caso más bien ha tendido a converger alrededor de 11,36. Ahora dependerá mucho de lo que los organismos, en este caso el Centro de Comercio Exterior y el Banco Central de Venezuela, determinen cómo va a ser esas nuevas subastas. Y hay un elemento adicional y es el hecho de que habíamos visto hasta ahora subastas del SICAD con 100 millones de dólares, imaginamos que las que empiecen a anunciar a partir de este próximo lunes ya van a ser con una oferta de 220 millones de dólares. Nelin, ¿cuál es el impacto para la población? ¿Cuál es el impacto para el venezolano de a pie? Hay que verlo de distintos puntos de vista, ¿no? En primer lugar, no podemos aquí aislarnos simplemente en lo económico, hay que ver los intereses políticos que hay detrás de cada declaración. Hay quienes ya a la ligera, entre ellos Enrique Capriles Radonsky fue el primero que señaló, es una devaluación. Ciertamente, para los viajeros se trata de un bolívar que le vale menos, porque tiene que ahora gastar más bolívares para poder viajar. Por lo tanto, han sufrido una devaluación. Pero para la economía real, que es la que nos interesa, que es la economía productiva y es la que le interesa al país, el gobierno ha dicho que garantiza una disposición de 80% de las divisas a 6.30. Quiere decir entonces que no deberíamos tener un impacto mayor en la estructura de costos de esa llamada economía productiva real. Ahora, el que va a viajar, y yo estoy de acuerdo, lo decía desde el año pasado, no puede seguir el Estado subsidiando los viajes de personas que han hecho negocios, jugosos negocios, lucrativos negocios con dólares baratos, con dólares prácticamente regalados. Ahora, que esto vaya a impedir que quienes se dedican a ese negocio lo continúen haciendo, hay que ver. Yo parto de la premisa que si algo le falta a nuestro país son sanciones. La ley de ilícitos cambiarios que estaba vigente, hay que esperar qué va a pasar con una nueva, ya incluía sanciones, inclusive penales. Ahora, ¿cuántos hay sancionados? La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ALAF, a finales del año pasado, le dio una lista, para entonces Cadivi, ya está eliminado, lo dice el propio ministro Ramírez, le dio una lista de las personas que compraron boletos
y jamás se montaron en esos aviones. Son miles de personas. ¿Dónde están esas miles de personas? Es decir, esas personas defraudaron, estafaron a la nación, robaron a la nación y además con su hecho, con su delito, impactaron a aquellos que fueron honestos utilizando los dólares, porque aquí pagaron justos por pecadores. Y eso sí, llamémoslo injusticia entonces, lo que se ha hecho con la gente que se utilizó los dólares como debe ser. Pero repito, esas personas que cometieron el delito, ¿dónde están presos? Son miles, esa lista la tiene Cadivi, ALAF se la dio porque también estaba afectando esto a las líneas aéreas, sobre todo cuando iban aviones con 40%, 30% desocupados. Eso generó una pérdida para la línea aérea y fueron ellos quienes denunciaron el tema ante Cadivi, pero no hay presos. De los 20.000 millones de dólares, ahora hablan ya de 30.000 millones de dólares de las empresas de maletín, ¿cuántos presos hay? Unos cuantos. Entonces, mientras que no tengamos sanciones para aquellos que se dedican a hacer negocios con la divisa, va a ser muy complicado que usted entonces pueda someter a ese llamado dólar paralelo, que es el que le está haciendo daño a la economía. Las primeras de cambio que está haciendo la gente, pues algunos se convencen que se trata de una devaluación, porque además sus líderes, el que cree en Enrique Capriles Radosky o cree en Julio Borges o en algún economista de estos, digamos, de oposición, pues de inmediato asume que es una devaluación. Y si va a vender su apartamento, ya le aumentó el precio, de seguro. Si va a vender su carro, también ya le aumentó el precio de su carro. Ahora, ¿cómo el gobierno puede ponerle un parado a este asunto? Sancionando. Y este es un país que le falta eso, sanciones. ¿Por qué los motorizados hacen lo que le vienen gana? Porque no hay sanciones. Igual pasa con el que vende dólares de forma ilícita. ¿Pero tú estás de acuerdo con la reducción del cupo? Claro, había que hacerlo. Porque eso es básicamente una reducción, en este momento, porque son 3.000 para todos. En este momento el gobierno tenía que ver prioridades. Y la prioridad en este momento, teniendo pocos dólares, por distintas razones, mal manejo de los dólares que ingresaron anteriormente al país, porque la producción petrolera se estancó, otros dicen que cayó, porque aquí consumimos mucha gasolina, consumimos gasoil, tenemos estos pactos con los países del ALBA y los países caribeños. En fin, el país ha visto mermado, o por lo menos se ha paralizado la entrada de dólares desde hace mucho tiempo, la cantidad, porque el único que genera dólares es el petróleo. Bueno, tenemos pocos dólares, hay que administrarlos, y es cierto lo que decía el ministro Ramírez. O traemos medicamentos, o traemos medicina, o le damos a la gente para que viaje. Claro, este tipo de distorsiones siempre se crean en cualquier control de cambio. Es decir, los vimos cuando el control en los años 80, sobre todo en el periodo del presidente Jaime Lucinchi, lo vimos en el segundo gobierno del presidente Rafael Caldera entre el año 94 y 96. Y si uno ve un noticiero argentino, con sus particularidades, ve también que, digamos, cuando no hay una estabilidad ni hay una confianza, los mecanismos de controles siempre llevan a este tipo de irregularidades, se establecen nuevos controles, más restricciones y lo más importante, al final de cuentas, no permiten un flujo de divisas. Es decir, vemos otros países de América Latina, como el caso de Chile, como el caso del Perú, que más bien por políticas serias desde el punto de vista macroeconómico, han logrado flujos de inversión importantes. Entonces, para la población indiscutiblemente, digamos que viaja, etcétera, hay un costo. Hay algunos sectores económicos, digamos, hay algunos productos, digamos, que van a tener que regirse a esa tasa del SICAD. Es decir, aquí estamos hablando del caso de alimentos, el caso de salud, que básicamente van a seguir operando. Pero tampoco es nuevo, Andrés. Hay que decirle a la gente la verdad. Desde finales del año pasado, cuando se dieron las subastas del SICAD, esa segunda oleada de subastas que anunció el ministro Ramírez, muchos sectores fueron a esa subasta. El sector químico, claro, recuerdo. Lo que pasa es que fueron subastas muy intermitentes. Claro, pero fueron esos sectores. Claro, pero digamos, parte del problema de la poca confianza sobre la política cambiaria es que se eliminó el SITME y se tardó muchísimo en crear el sistema alternativo. Es decir, aquí había un mecanismo de permuta hasta el 2010 y entre la eliminación de ese mecanismo y la creación del SITME tardaron varios meses y entonces eso generó complicaciones. Después, el año pasado, a principio, se anuncia la eliminación del SITME y se crea el SINAC, pero ahí se genera un vacío y se hace una primera subasta del SICAD y después tardaron varios meses para que se hiciera la siguiente subasta del SICAD. Entonces después entramos, por eso digo, aquí va a ser clave para que haya credibilidad en el sistema, que realmente se cumplan las reglas, es decir, que realmente si se hizo el anuncio que se van a ofertar 220 millones, que si se va a permitir a privados que a través de la reforma de la ley de ilícitos cambiarios puedan ofertar sus divisas, que esas reglas salgan de la manera más rápida con bastante celeridad. Si eso no se hace así, ya ni sencillamente vamos a otra vez a crear todos los incentivos para que
haya toda la incertidumbre posible en el país, y eso es lo que alimenta la especulación con ese llamado dólar paralelo, que algunos lo llaman el innombrable, otros han utilizado hasta el símil con un personaje de la serie Harry Potter que se llama la Taza Voldemort. Claro, pero insisto, Andrés, a nadie le debe sorprender que varios sectores que ya fueron al CICAT a finales del año pasado, coincido contigo que fueron pocas subastas porque hubo eso, bueno, ellos siguieron ahí analizando cómo iban a implementar el CICAT, pero lo cierto es que eso a nadie le iba a sorprender, porque los sectores fueron y algunos obtuvieron divisas a través del CICAT finalizando, fueron más de $1.000 millones. Claro, pero ahí hay un elemento adicional. El único sector de líneas aéreas que está ahora, que es el que le están agregando. Un elemento adicional con el CICAT se hacían y se restringía, digamos, el acceso a otras empresas, es decir, después no había reglas claras al principio de cómo era esa subasta. Y un elemento adicional, la liquidación tardaba. Es decir, no necesariamente el hecho que tú recibías, y hablo de empresas, no hablo ni siquiera, en el caso de personas naturales todavía la situación era más complicada, sí, pero en el caso de empresas recibías la notificación que te habían adjudicado y entre la liquidación había un retraso. Pero estás metiendo otro elemento. Yo creo que la pregunta es, si es y por ahí van los tiros, ¿qué va a pasar? Ciertamente, si esos procedimientos no se agilizan, no hay rapidez, bueno, vamos a tener escasez, no va la gente a poder producir porque no le liquidan rápido sus dólares y no le llega a tiempo. Con esa interrogante en el IN tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar analizando este tema porque hay mucha tela que cortar. Nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones @lasemanabb. Al regreso, devaluados, sobrevaluados. Ya venimos. Continuamos con la semana Venevisión. Ajuste cambiario, devaluación, reducción de cupos, las reacciones del sector económico y político no se hicieron esperar. Si el gobierno quiere algún efecto en el dólar paralelo, va a tener que alimentarlo porque ellos son el dueño de la oferta. Si hay un permuta y en ese permuta hay algún tipo de mecanismo abierto para que haya oferta por parte de PDVSA, entonces ahí uno podría ver algún efecto en el paralelo, pero el resto no, porque ¿de dónde va a salir la oferta? Los privados no tienen suficientes dólares para alimentar ese mercado y si no está bien alimentado con la demanda tremenda que tenemos represada, esa cotización del dólar permuta se puede disparar. La relación inflación-escasez es como un cuero seco. Si pisas un lado se va a levantar otro. Si el gobierno quiere reducir la escasez, va a tener que dejar que los precios se inflen. ¿Quiénes van a migrar desde la tasa de 6.30 a la tasa de CICAT? ¿Cuál va a ser la tasa de los que importen el CICAT para la valoración de la mercancía en las aduanas? ¿Cómo va a ser el reconocimiento de la deuda pendiente de todo que fue aprobada y está por liquidarse en Cadivi y fue aprobada a 6.30? El ministro informó, eso lo hablaremos después, todo lo que se aprueba en adelante es para lo nuevo. Como toda devaluación, se le cortó por la mitad el salario a todos los venezolanos. Al día de ayer, poniéndolo en dólares, el salario mínimo al dólar oficial era más o menos $500. Hoy, 24 horas después, con el anuncio de ayer, de $500, lo que significa el salario mínimo, pasó apenas a menos de $300. Es decir, que hoy todos los venezolanos nos cortaron por la mitad el ingreso que tenemos para nuestra familia. Andrés, ¿se le cortó por la mitad el salario a la familia venezolana? Depende del gasto que se vaya a hacer. Obviamente, con mi mismo sueldo para pagar un viaje, me va a costar más bolívares. Ahora, si hay, para ciertos insumos va a seguir igual, el caso de alimentos o el caso de medicamentos, siempre y cuando los consiga. Y el otro elemento fundamental que ahí veo, y creo que ahí es necesario que se aclare muy bien cómo va a quedar, es el tema de cómo quedan las deudas de aprobaciones que se hicieron a 6.30, porque en los anuncios que hizo el ministro Rafael Ramírez generaron muchas dudas y tan
tanto impacto tuvieron desde el punto de vista negativo que repercutieron sobre el tema de la deuda venezolana, que es otra deuda y se está honrando fielmente por parte del Estado venezolano, pero la lectura que hicieron muchos analistas internacionales y empresas en el exterior es, o sea, que quiere decir que el gobierno no me va a reconocer un bien que me compró una empresa venezolana a mí en el exterior a un tipo de cambio determinado. Entonces, esos son puntos que es necesario que en los próximos días se aclaren enormemente el tema de la deuda que ya había sido aprobada por Cadivi a la tasa de 6.30. Precisamente, analistas económicos señalan, Nelín, que disminuye el acceso del sector privado a las divisas. Y las reglas para la importación no quedan claras para el sector privado, no así para el sector público que pareciera, y lo ha dicho el ministro Ramírez, es lo que ahora pretende el gobierno proteger. Sí, ciertamente hasta ahora hay mucha incertidumbre para el sector privado. Yo creo que Eduardo Garmendia, presidente de Colindustria, que son las declaraciones que tienen ustedes allí registradas, lo que él resume allí como interrogantes, siguen siendo interrogantes hasta el día de ayer viernes, no había respuesta en torno, sobre todo, qué empresas si hay otras empresas adicionales o sectores que van a migrar al SICAD, en el presupuesto en dólares que ya estableció el gobierno, a qué tipo de sectores también se le van a entregar dólares, a qué tipo de empresas, cuáles quedarán fuera. Esos son interrogantes que tiene que el gobierno responderlas lo más pronto posible. De no ser así, el tema de la escasez se va a continuar acrecentando. Yo creo que ahí está contrarreloj el gobierno. Han demorado mucho en definir estos aspectos. Pero en definitiva, yo quería hacer referencia, y lo lamentable, ¿no?, que en un momento de crisis, como la que tiene el país, porque ciertamente hay momentos de crisis que la reconoce el gobierno, que la saben también los sectores privados, los voceros políticos mantengan son posturas políticas. Es una gran irresponsabilidad de Julio Borges hablar de una devaluación y decirle a la gente que un salario vale menos. No, para la gente que viaja, bien lo explica Andrés Rojas, y ya lo reconocimos en la parte anterior del programa, si usted va a viajar, por supuesto esos bolívares valen menos. Pero no deberíamos tener un impacto de inmediato, y sobre todo si el gobierno lo hace bien, no deberíamos tener un impacto inmediato en la subida de los precios en lo interno. Repito, ha dicho el gobierno y de aquí tendrá que cumplirlo. Si no lo hace, pues se le puede ir esto de las manos y volveríamos a tener una inflación muy alta. Ha dicho el gobierno que dispone de 80% de los dólares que se requieren para el funcionamiento de la economía. Eso quiere decir que muchos empresarios privados que obtenía dólares a través de lo que era Cadivi, seguirá obteniendo esos dólares a 6.30. Y con el tema de la deuda, que yo creo que ahí también coincido con Andrés Rojas, el gran problema es que si no se reconoce esa deuda y nuestros empresarios no le pagan a sus proveedores internacionales, pues sencillamente no lo van a seguir vendiendo. No está resolviendo el problema. El problema de fondo es garantizar que nuestros empresarios, nuestro sector privado, pueda producir. Y eso implica pagarles deudas que tienen con sus proveedores en el extranjero. Ahora veamos lo que opina Fede Cámaras. Tenemos un contacto con Jorge Roy. Gracias, Margarita. Ciertamente que los anuncios hechos por el ministro Ramírez eran esperados por Venezuela y por el sector empresarial. Hubo algunos aspectos positivos, que es el reconocimiento de unos desequilibrios macroeconómicos, o sea que por lo menos tienen claro que hay una enfermedad. Lo que tenemos que ver es si el tratamiento al cual nos están aplicando es el correcto. Anunció un sistema de bandas que nosotros celebramos, porque eso es el reconocimiento que avanzamos hacia un sistema mucho más abierto, de flexibilización del mercado cambiario, pero dejó muchas cosas que todavía siembran duda, como es el reconocimiento de la deuda con los empresarios, que ciertamente la puso en tela de juicio, el reconocimiento de cuál va a ser la tasa de cambio a la cual se tiene que transar las operaciones cuando pasen por la aduana. En fin, creo que dejaron algunos aspectos que vamos a esperar a que salga ciertamente la providencia y las gacetas, aclarando un poco algunas interrogantes, pero en todo caso por lo menos esperábamos que hubiera estos anuncios que abren un compás de expectativas favorables para que el empresariado tenga acceso a las divisas. Hacemos una pausa muy corta y en breve volvemos. No se aparten de nuestra sintonía en Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, Saldo Rojo. Continuamos con la Semana Venevisión. La salud pide auxilio.
Centros privados cuentan con un inventario de insumos para 45 días. La Academia Nacional de la Medicina rechazó las declaraciones del ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, quien acusó a los médicos venezolanos de falta de experiencia, experticia y capacidades técnicas. Veamos el siguiente reporte. La Academia de la Medicina rechazó las declaraciones del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, quien aseguró que los avances en salud se deben a los médicos cubanos. Piden al gobierno apartar la política de la salud y que atienda con urgencia las deficiencias del sector. Nuestra desgracia es que estamos ejerciendo medicina del siglo XIX, con la característica de que las estamos haciendo mal hechas. No sé si esto ha sido algo intencionado, lo que se ha hecho aquí, pero desgraciadamente cuando no hay voluntad política para resolver los problemas, cuando el presupuesto de salud cada vez es menor, cuando usted lo compara, por ejemplo, con el presupuesto del Ministerio de la Defensa, es decir, ¿contra quién vamos nosotros a pelear aquí? Nosotros tenemos que tener más presupuesto para poder pelear contra las enfermedades. El sector privado no está en capacidad de atender más pacientes. En este momento ha aumentado la afluencia o la plétora, como dijo el doctor Musi, a nuestras instituciones privadas en 43% de la población venezolana. Si ustedes multiplican eso, estamos hablando de más de 9 millones de personas más que están accediendo a nuestras estructuras. No podemos brindar ese auxilio. Las emergencias de nuestras instituciones están colapsadas. Aquí tenemos el mismo problema de las divisas, se va corriendo la arruga. Es que es un sector, todos los sectores están afectados. Los medicamentos, la mayoría de los medicamentos, la materia prima, se importa. Los equipos médicos, que la mayoría son técnicos, también los tenemos que importar. Entonces, ¿cómo se hace en este caso, Andrés? Bueno, lo que han dicho hasta ahora el gobierno es que el sector salud, como debe ser, es prioritario. Es decir, pero ahí tenemos el mismo problema que vemos en todos los sectores, es decir, tenemos empresas nacionales que han hecho compras en el exterior a proveedores y no reciben una respuesta clara sobre la liquidación de esas divisas. Tenemos a laboratorios que han hecho señalamientos y en la misma orientación, en el caso de las clínicas sobre los equipos que tienen. Y a eso le sumamos el tema del congelamiento de las tarifas en medio de una economía inflacionaria. Realmente la situación es bastante crítica. Y un elemento adicional, es decir, si bien ha habido por parte del Estado un esfuerzo por mejorar la atención en lo que tiene que ver con el diagnóstico, en lo que tiene que ver con hospitales hay realmente un retraso. Es decir, a Caracas no se le hace, hago una excepción del Hospital Cardiológico Infantil porque ese es especializado, pero es decir, el último gran hospital público que tiene la ciudad de Caracas se hizo en los 80, que fue el Domingo Luciani. Es decir, y en esa misma circunstancia se encuentran muchas ciudades en el país y ya somos 30 millones de habitantes. Es decir, ahí hay una agenda pendiente en términos de construir hospitales. Yo acabo de estar, por ejemplo, recientemente en Trinidad y Tobago y se está haciendo un hospital exclusivo, lo está haciendo el gobierno trinitario para la atención del cáncer, que realmente las condiciones de ese hospital realmente envidian, y lo está haciendo Trinidad y Tobago. Entonces yo creo que ahí falta que también el Estado, el gobierno, digamos, asuma como un elemento prioritario el mejoramiento de la salud pública en todos sus niveles. Nelín, las medicinas sí van a estar protegidas a $1 a 6.30. Se supone. Si no es así, vamos a tener un incremento en el precio de las medicinas. Ahora, allí sigue pasando algo grave. Hay una gran cantidad de medicamentos que están regulados, algunos tienen hasta 10 años. Y entonces, ¿qué hacen los laboratorios? Suben el precio de los medicamentos que están fuera de regulación. Por eso usted ve unos diferenciales tan grandes entre un Brugesic, que le puede costar 4 bolívares, y un medicamento para un problema estomacal que les puede costar hasta 150, 170 bolívares, en fin. Ahora, yo quiero ir más allá a lo que yo considero, y esto lo he denunciado en varias oportunidades, lo que ha venido pasando con el sistema de salud. Ciertamente, la llamada revolución bolivariana, el llamado proceso que lidera el presidente Chávez, recibe un sistema de salud público, en franco deterioro, en el suelo. ¿Cuál es la solución de inmediata? Pedir apoyo a los médicos cubanos, al gobierno de Cuba, y ciertamente se logra establecer con la misión Barrio Adentro, que el primero que la trae es Freddy Bernal. Después el gobierno toma esa misión siendo alcalde de Caracas, asume que pudiera ser una misión
y se logra establecer entonces un sistema, digamos, de mejor atención en lo que se llama la atención primaria o preventiva. Pero a la par, el gobierno comienza a pagar altísimos montos en pólizas de seguro. ¿Por qué las clínicas están abarrotadas? Que dice el señor Cristino García. Creo Cristino García. Ajá. Claro, porque ahora los funcionarios públicos van a las clínicas, porque el Estado les paga los HCM. En algunos en mayor cuantía, en otros en menos cuantía, pero en definitiva el Estado paga HCM. Usted no ve ya mayores protestas por el tema del HCM. A los hospitales va el resto de la población, que si no trabaja en una empresa privada que tenga un buen HCM o no trabaja en un organismo del Estado, pues definitivamente queda la buena de Dios en un hospital. El gobierno ha invertido, fíjese, según estas declaraciones de Daniel Moreno, vocero de la Alianza Interinstitucional de la Región Occidental, recordemos que esta alianza agrupa varias instituciones del Estado, entre ellas PDVSA, CanTV, grandes empresas del Estado. Lo lidera PDVSA. Sí, y lo lidera PDVSA. Según ellos, para el año 2011, yo busqué en internet unas cifras más actualizadas, pero esta cifra de todas es astronómica, habríamos que multiplicarla con inflación y los incrementos de los costos, pero para el año 2011 el Estado había pagado en estos servicios privados, y las instituciones que estaban en el llamado baremo y todo esto, más de 28 millardos de bolívares. Yo me pregunto, y el año pasado, cuando también hubo esta discusión, cuando incrementaron las clínicas, yo recuerdo haber entrevistado a varias personas de esta alianza, bueno, ¿cuántos hospitales hubiésemos podido construir? ¿Cuánto equipamiento pudiéramos haber llevado a estos hospitales? Lo que hemos hecho, y parece paradójico y muy contradictorio, que en medio de un llamado proceso socialista, donde el Estado debería, y además constitucionalmente está obligado a garantizar una salud pública de calidad y gratuita, resulta que el Estado es el que ha apoyado la privatización de la salud en estos años, porque ha incrementado el pago a los seguros y por lo tanto a las clínicas privadas. Claro, ahora esta gente está asustada, la gente de las clínicas privadas, porque ve cómo ellos mismos han sido sobrepasados ya por la demanda de pacientes que teniendo seguro pues no van a ir a un hospital. Y sin posibilidad de que se hagan nuevas clínicas, así como hacía el señalamiento de que no se ha hecho un hospital público en muchos años, también pasa en el sector privado, se han hecho algunos, pero digamos las condiciones, y ahí sí tiene que haber un criterio más de rentabilidad, que no es el caso de los hospitales del Estado, ya ni sencillamente porque hay gente que está invirtiendo dinero, y aquí entramos en esa discusión de si la salud es un bien que debe verse con esos criterios de rentabilidad, pero indiscutiblemente ahí hay una inversión de un grupo de sector. Entonces, ciertamente, dentro del mismo proceso, dentro de las mismas personas que han apoyado al presidente Chávez y ahora al presidente Maduro, hay esos debates. Es decir, como, entre paréntesis, uno de los que ha cuestionado el destino de recursos a los HCM es el propio ministro de Salud, Francisco Armada. Sí. Cuando se discutían las leyes de seguridad social, él cuestionó. Resulta que se ha hecho muy poco, por no decir nada, a favor del sistema público de salud, como se han hecho otros países de la región, y en cambio se ha alimentado que los empleados públicos tengan que tener el amparo del HCM porque no encuentran ese sustento dentro de los hospitales. El ejemplo más latente del crecimiento del sector privado con dinero del Estado es Rescarben. Yo les invito a ustedes que busquen cuántas clínicas tenía Rescarben, qué era Rescarben en el año 2000, y qué es Rescarben hoy. Es impresionante el crecimiento. Ahora, pisos completos dedicados al Metro de Caracas y también a la Fuerza Armada. ¿Cuánto pagan por esto? Aquí yo creo que el gobierno tiene que revisarse a sí mismo, hacerse su autocrítica, su autoevaluación. Claro, va a venir ahí una lucha fuerte, porque la gente de los sindicatos son los primeros que apoyan que se firmen estos contratos HCM, porque no hay una mejoría en el servicio de atención pública. Ahora hablemos de la falta de papel periódico. El problema afecta a diarios de todo el país, obligando a reducir tiraje y paginación. Piden al gobierno agilizar los trámites para la importación en emergencia. Pero también tienen que entender, y estamos recibiendo denuncias bien concretas de cómo se está produciendo una vez que el papel ingresa al país, cómo se está generando pero una distorsión con la comercialización, con la reventa del papel. Ya tenemos ya casos bien concretos, todo esto se va a investigar. Nosotros le exigimos al gobierno nacional que resuelva esa crisis, que efectivamente aligere las divisas, lo que se necesita para que esos papeles, o mejor dicho, esa materia prima, ese material que necesita la prensa, realmente esté a la disposición pronto. El diputado Viallo Pilieri de la MUD denunció un déficit de bovinas por 60.000 toneladas en 100 rotativas en todo el país. Y por otra parte, el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, dijo, en días pasados, por cierto,
que las bobinas estaban en el puerto de La Guaira. Entonces, ¿cómo es esto? Primero que, digamos, las bobinas son para determinados medios y no es para todo. Y luego es un suministro permanente que se tiene que hacer, porque los periódicos salen en su mayoría casi todos los días. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el caso que conozco para donde trabajo, que es el caso del diario El Nacional. Cadivi le aprobó unas divisas, pero aquí hay que hacer la distinción entre lo que es aprobar y lo que es liquidar. Una cosa es recibir la aprobación y otra cosa es la liquidación. La liquidación es ya la recepción efectiva de esas divisas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya ni sencillamente el papel no se produce aquí, hay que hacer las compras en el exterior y esos proveedores internacionales no hacen el envío a tiempo. Y a veces estamos hablando de periodos, dependiendo de a quién se le compra el papel, estamos hablando de 5 o 6 semanas que puede traer. Lo mismo que pasa en otros sectores en el caso del papel periódico. Entonces, ahí hay que hacer una distinción a quién le pertenecen esas bobinas que están en el puerto de La Guaira, pero en el caso que conozco y me he empapado bastante con el tema también del impulso, es ya ni sencillamente que se hizo una aprobación, pero los lapsos están corriendo, no se agiliza la liquidación y se corre el riesgo de no recibir las bobinas y para un momento dado no existe el papel para que pueda salir diariamente, afectando puestos de trabajo. Exacto, las consecuencias. Varios periódicos regionales ya han cerrado, trabajadores que van a la calle. La Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado la posible intención de que el gobierno, al no suministrar el papel a los diarios, esté coartando la libertad de expresión. Bueno, eso sería como decir que el gobierno está coartando la libertad de alimentarnos y la libertad de viajar porque no le pagan las aerolíneas, porque no le da los dólares a tiempo a Polar, según el comunicado que sacó recientemente también, que si no se le aprueban los dólares para pagar a sus proveedores, podría detener parte de su producción. No, yo creo que aquí hay que sacar del debate el tema de la libertad de expresión. De nuevo, mientras que aquí no entendamos que no todo se puede llevar al terreno político, el país difícilmente va a salir de esta situación. Y podemos cambiar de gobierno, puede venir otra persona, pero mientras que no dejemos el tema político a un lado y digamos la verdad es que aquí faltan dólares. Ahora, no le faltan dólares solamente a los periódicos, le falta el dólar, y ya lo hemos discutido en las otras partes del programa, a los empresarios que están pidiendo, creo que son 10.000 millones de dólares, ¿no? Es la cifra de la deuda que hay con distintas empresas. Yo creo que hay que sacar el tema de la libertad de expresión. Yo sí creo, y es el llamado que hacemos más como periodistas, porque de esto vivimos, trabajamos en periódicos en algún momento, es que el gobierno tiene que dar una respuesta sobre todo a los medios más pequeños. Ahora, ahí me llama particularmente la atención el caso del diario El Universal. Yo aquí traje las declaraciones que dio el mismo diputado Julio Chávez el 30 de octubre del año pasado. Él allí dio cifras muy interesantes. El diario El Universal, que luego inclusive un titular del Nacional, y Universal hasta desmintió entonces al Nacional, porque decía que le habían dado más de 35 millones de dólares para traer papel a la gente del Universal, y el Universal desmintió esto. Pero decía entonces Julio Chávez en ese momento que el Universal incrementó en 48% la solicitud de divisas para papel respecto al año 2012, 48%, fecha en la cual le fueron aprobadas 17.250 toneladas métricas de papel a un monto de 14.671.250 dólares. En 2013, ¿sabe cuánto solicitó el Universal? 25.600 toneladas métricas. Y también incrementó Última Noticia, el mismo Nacional también incrementó su petición. Y yo me pregunto, ¿ustedes han visto el Universal? En la preventa publicitaria, después que indagué yo con gente del sector publicitario y de las empresas que fueron a la preventa publicitaria, así como lo hacen los canales de televisión, lo que vendía el Universal eran sus medios digitales, sobre todo era un canal de televisión que va a competir con ustedes, EUTV, o compite con ustedes, pero por internet. Y contrató periodistas hasta de Globovisión, aquellos que se fueron de Globovisión. Bueno, si usted está vendiendo medios digitales, se supone entonces que ya no le interesa incrementar su circulación en papel. Vamos a una pausa muy corta. Recuerde nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, por un carril. Gobierno y medios de televisión se sentaron por la paz. El pasado lunes se realizó en Miraflores una reunión convocada por la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez. Las televisoras y cable operadoras deberán hacer ajustes en su parrilla de programación. Una propuesta revisando la ley, revisando sus parrillas, como dicen, su programación. Bueno, ¿cómo podemos nosotros adaptarnos a la ley? Fíjense que no lo estamos haciendo de manera coercitiva.
Este llamado también es para la televisión por suscripción y además nosotros vamos a ofrecer, como parte de la propuesta de trabajo que vamos a concretar para el día lunes, vamos a ofrecer un dispositivo tecnológico para que los padres puedan en determinado momento decidir qué programación ven o no sus hijos. Hemos logrado un gran acuerdo y un gran avance en las discusiones con los medios privados, medios públicos, operadores de televisión por suscripción, en función de brindar a la ciudadanía una televisora libre de violencia y una televisora cargada de valores. Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a Andrés, gracias Nelín y a ustedes por acompañarnos. Recuerde que este programa lo puede volver a ver este domingo a las 6 de la mañana. Nos despedimos con el dúo musical venezolano Chino y Nacho y el videoclip de su nuevo sencillo promocional, Mi Chica Ideal. Allí participan artistas, deportistas y periodistas. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me